Queridos jóvenes, les saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este día damos gracias a Dios porque tenemos un hermoso y interesante tema a tratar y vamos a hablar acerca de la Biblia, si la Biblia es inspirada por Dios o es inventada, y esto es para que nosotros pues tengamos en cuenta y nos confirmemos acerca de la palabra de Dios. Y vamos a tomar base con respecto a un texto que nos va a hablar acerca de esto. Hermana Adriana, ¿nos podrías dar ese texto, por favor? Amén, hermano. El texto que estamos usando es la segunda epístola universal de San Pedro. Es el verso 20 al 21, dice así para la honra de Dios. Entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, entendemos que todo lo que está escrito en este volumen santo, como dice el siervo de Dios Pedro, hablaron siendo inspirados. Entonces, ¿qué podemos comprender de la inspiración divina? La inspiración divina, pues obviamente viene a través del Espíritu Santo, ¿no? Vemos que en esa segunda de Corintios, ¿no? Pero habla sobre que el Espíritu, o sea, nos da esa inspiración, esa demostración a través de Él. Creo es segunda de Corintios, o primera de Corintios, perdón, 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, para mí, la inspiración viene a través del Espíritu Santo, ¿no? Vemos también que los autores del Nuevo Testamento fueron un vaso, ¿no? Siendo inspirados por el Espíritu Santo para hablar palabras del Señor Jesús. Amén. Amén. Como yo entiendo inspirado es que sí, la Biblia fue escrita físicamente por hombre, pero fue dada la palabra de Dios por Dios mismo, y Él fue el que a través de su Espíritu Santo guió a estos hombres para escribir lo que escribieron. Y ahora esto es nuestra palabra y con esa aprendemos, enseñamos y nos edificamos. Amén. Amén. Algo que me gustó que dijiste es que son varios escritores, pero solamente uno es el autor, Claro que sí, que amén. habla acerca de una persona misma, que es acerca de Dios. Así es. Amén. Entonces, esto es la inspiración divina. Ahora sí vamos a concentrarnos, a entrar en materia Amén. fuerte, acerca de las evidencias tanto internas como externas que podemos ver y nos confirman acerca de la inspiración divina de la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas evidencias internas que podemos ver en la palabra de Dios? La venida del Señor Jesús, cuando se profetizaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Isaías. De hecho, o sea, estaba leyendo hace un rato, ¿no? En Isaías 11, ¿no? 11:1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, ¿no? Y ahí claramente ya empieza a profetizar, o sea, la venida del Señor Jesús. Entonces, para mí una evidencia interna, o sea, es eso, la profecía que llegaría el Señor Jesús. Amén. Yo digo la evidencia más interna que puedo ver es que hay muchas, ¿cómo se dice? Yo sé que hay personas que dicen que hay muchas contradicciones, pero eso no es correcto. Yo veo que en muchos se relaciona del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, y mucho, como dice mi hermano, habla del Señor Jesucristo, pero también habla de lo que ha de venir, y lo hemos visto en los últimos días. Y ahorita podemos ver muchas profecías ante nuestros ojos, como los vieron los judíos cuando vino el Señor Jesucristo. Y para mí, lo interno hecho externo es más que suficiente evidencia. Y yo estaba leyendo como de la Arca de Noé. Y yo he
he averiguado que hay en un sitio creo que es Suiza, o no estoy segura del país, pero ahí está la marca de Ya. la arca. Entonces, para mí eso es evidencia. No sé si es externa, pero para mí es interna, hecho externa. Sí, sí, Amén. sí. También internamente las referencias cruzadas. ¿Cuántos, vamos, eh, digamos, Moisés habla de cosas que aún no se cumplían y ya posteriormente los profetas daban testimonio de eso? Un ejemplo, a ver, un ejemplo que se nos venga a la mente acerca de una referencia cruzada que diga, wow, esto es verdaderamente inspiración de Dios. Pues a mí me gusta en Job, como dijo en Job hay un momento donde Job le está hablando a Dios y dice, desearía que tú supieras cómo, o sea, quisiera ver porque Él es Dios, Él es espíritu. Entonces dice, yo quisiera como, en pocas palabras, que Dios supiera cómo es estar en carne. Y no sabía, pero estaba básicamente diciendo lo que iba a venir, que iba a ser el Señor Jesucristo. Y para mí eso es como que se cruzan. Y, ¿cómo se dice? También el linaje en Génesis, cuando está hablando del linaje de que hasta llega hasta David. Porque cuando Jesús vino a la tierra, no solamente era rey por celestial, pero era rey por sangre humana, porque iba por el linaje de David. Ajá. Amén. Y también, qué bueno que tocas el punto y esa transición a lo externo, Amén. porque creo que en mi forma de ver, la evidencia más clara, hablando externamente, es el pueblo de Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. Y podemos ver cómo Israel, a pesar de ser un país tan pequeño, Sí. Dios nunca ha permitido que eh, sea terminado Israel. Sí. ¿Cuántas guerras, cuántas Con- males, ajá, Conquistas también. conquistas también, como de la guerra mundial, ¿cómo se llama este hombre? Hitler, lo que quiso hacer con estos judíos. Amén. Sin embargo, Dios siempre mantiene Pues, su palabra y sus promesas para con su pueblo. A ver otras evidencias externas que nos declaran que la Biblia verdaderamente es inspirada por Dios. Bueno, antes que pasamos bueno, usted mencionó lo de Israel, ¿no? Y en Jeremías 30 versículo 3 dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, que te tornaré, perdón, la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y harélos volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Y como usted mencionó, ya vemos que en el año, creo, en 1949, se me hace por ahí, ¿no? Ajá. Se hizo el país de Israel, entonces, es una evidencia clara, externa de, y pues para mí algo más externo, no sería más externo, tal vez interno, ¿no? Es cuando la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Sabemos que su tumba está vacía, ¿no? Él vive. amén, amén. Y lo vemos, se me hace, lo estoy diciendo correcto en Hechos, ¿no? Que es capítulo 1, donde camina por 40 días, ¿no? Diciendo que está vivo, ¿no? Se me hace Hechos 1. Lo tengo aquí a ver si lo puedo encontrar, pero para mí es algo también otra evidencia, ¿no? Que pues vemos que las tumbas de gran reyes, faraones, o sea, su cuerpo sigue ahí, pero es el Señor Jesús ha dejado y vive para siempre. Amén. Yo tengo otra evidencia externa, porque, ¿saben? En la historia de Moisés, cuando se enoja y golpea la roca para que se salga el agua, todavía está esa roca, la pueden ver, no sé qué país es, pero Partida, ¿no? sí, está Ajá. partida, o sea, y cuando los que descubrieron esa roca vieron, no había como, no sé decirlo en español, fue como una cortada limpia. Mm. No se mira que fue hecha naturalmente, fue hecha con algo así, Ya. sí, precisión, o sea, solo como una navaja cortándola con manteca, así, o sea, estaba precisamente hecha. Y también, como les dije, del arca, eso es otra cosa.
Y también evidencia física que vemos es como how do you say Dead Scrolls? Los rollos. Sí, que tienen las escrituras y hay muchos, no solamente ah, para, ¿cómo se dice? Esos escritos, los scrolls, Los sí, rollos los rollos, pergaminos. sí. Ajá. También hay como evidencia escrita de otras culturas como los romanos que hacían burla del Señor Jesucristo y había pinturas del Señor Jesucristo, pero como hechas para burlarse de él. Pero todavía eso enseña que sí existió, porque ¿para qué se burlan de alguien Algo que que no nunca existe. existió? ¿Me entiendes? Sí. Amén. Entonces, creo que ya vamos afirmándonos que este volumen santo es inspirado por Dios, pero tristemente, eh, por el corazón del hombre, la dureza del corazón, pues se niega a creer en Dios, en su palabra. Como dice el Salmo 37, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y siempre buscan argumentos, así sean tan con detalles menores o diminutos, pero ellos buscan detalles, buscan razones para contradecir lo que está escrito en la Biblia. Mm. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas contradicciones, de esas dudas que comúnmente escuchamos? Eh, que no creen que este libro es inspirado por Dios. Pues una de las, o sea, mías que yo he escuchado es que hay inconsistencias no historiales, no. Y, de hecho, en Ezequiel creo que menciona el río de Quebar, así se llama. Y vemos que ahora ese río creo está en Siria. Acá empieza desde Turquía y luego termina con pasa por creo el área de Irak, algo así, y termina en Siria. Entonces, para mí eso es un punto que, o sea, la gente dice, oh no, pues son inconsistencias de historia, no hay suficiente evidencia que compruebe, pero aquí claramente en Ezequiel, o sea, a ver si tengo un río correcto. En el primer capítulo, creo que me hacen. Sí, Chebar. Y ese río que busqué y está en el Medio Oriente, ¿no? Y creo que pasa por, no sé cuál río, o Jordán, creo también. Pero entonces, o sea, dicen, no, es falta de inconsistencia historiana. Entonces, es un punto que siempre escucho. Claro. No, ¿y el Arca de Noé dónde está? Amén. Ah, Sí. Perdón, ahora yo les voy a compartir a ver, lo que yo oigo seguido de las contradicciones, pues, ah, la gente no acepta o no quiere, eh, creer ah, las historias sobrenaturales que Dios hizo mayormente en el Antiguo Testamento. Ejemplos, cuando Dios partió ah, el mar Rojo a la mitad, ajá, cuando Dios detuvo el sol y la luna por un día entero, amén. cuando eh, viene a mi memoria cuando Elías ofreció un sacrificio que descendió fuego del La, cielo. Entonces, esto es razones por la que la gente no cree en este libro inspirado por Dios. Pero fíjense que sí hay evidencias que comprueban, hablando de cuando el mar fue partido en dos, ajá, los arqueólogos, o no sé cómo se le llama a estos científicos, ajá, han encontrado restos de hombres, esqueletos, en el fondo de la mar. Y no solamente, sino también restos de caballos, carruajes, o ah, como no sé cómo se le diga, sí, confirmando que verdaderamente Dios acabó con Faraón y su pueblo. ah, Entonces, vuelvo a repetir, la gente no, por más que uno quiera animarle, este libro es verdadero, es realidad, pero ellos siempre buscan eh, una razón para no creer estas historias sobrenaturales de Dios. Perdón, hermano, Yesel, ¿tenías algo que decir? no, casi es lo que dices tú, es la falta de fe. Porque muchos dicen, pues Dios no existe, no, no hay Dios, no, ah, o no hay nada, no sé cómo se dice en español, pero es The Big Bang Theory, como que dos estrellas explotaron y así vino el universo, pero no pueden explicar muchas cosas de cómo es la vida.
este universo. Evolución. Sí, amén. La luz, o sea, todo está hecho en precisión, en perfección. No pueden argumentar porque algo tuvo que estar más grande que nosotros, más alto que hasta en el tercer cielo, que tuvo que haber hecho algo, un ser viviente, porque Dios es vivo y solo hay uno, no es un creador, no fue objetos que se crearon solos, y fue por su palabra solamente. Amén. También yo creo que la moral, o alguna duda que la gente tiene, o una contradicción que se dice que hay, digamos, la moralidad es muy cuestionable en eso, ¿no? Dicen, porque dice, o no, el Antiguo Testamento, o sea, decía que, o el mandamiento dice no matarás, ¿no? Pero hubo, según, mucha matanza en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, o sea, tratan de usar ese argumento, ¿no? Hacia, o contra la Biblia, digo. Eso también es una de las, por decir, dudas o contradicciones que una persona que no realmente lee la Biblia busca y tratar de zafarse. No, pues la Biblia es muy inconsistente en ese aspecto. Amén. Yo creo que un argumento igual que usan es que como es el Antiguo Testamento, esas leyes ya no aplican a nosotros. Y es pues es falta de estudio, falta de entendimiento escritural, porque estas enseñanzas a veces son moralmente cuestionables. am, que van contra los valores contemporáneos que tiene el mundo, que pues no aplican a nosotros, pero quizás en ese tiempo hubo esclavitud y por la gracia de Dios ya no hay, ¿verdad? Esclavitud del que estemos conscientes, pero sí hay violencia, hay discriminación y a veces se enfocan mucho ahora en el sexismo, más que nada con el movimiento feminismo, amén. Am, Muchas veces dicen, oh, pero es que la Biblia, no le da su lugar a la mujer. Y muchas veces, am, se, ¿cómo lo puedo decir? Am, es de una u otra manera, es la razón por cual muchos no se acercan a Dios, porque hay ese falta de lugar, quiero ese miedo de, a ver, amén, y a veces hablábamos de esto que hay textos que a veces se malinterpretan o los usan, pero no en el contexto del texto. Sí. Quería ver Primera de Corintios 14:34 al 35, que dice así: para la honra de Dios, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Y alguien que lo lee sin el contexto bíblico, sin entender por qué hay ciertas leyes cuando viene al templo santo de Dios, lo pueden ver como que no valoran a la mujer no es nada. Pero no es que la mujer no sea nada, sino que am, hay, por decir, nosotros aún, dentro del templo tenemos la oportunidad de dar nuestro testimonio, podemos alabar al Señor, a través de la alabanza. No es que completamente no puedas decirle hola a alguien, ajá, sino que sí, por decir, pues las mujeres, en nuestra doctrina, las mujeres no pueden tomar el púlpito, y no es porque la mujer no importe, sino que nosotros estamos sujetas al hombre y el hombre a Dios. Entonces, yo pienso que ahorita en estos tiempos es algo que quizás con el feminismo es lo que no es que se batalle, sino que es algo que lo quieren ver como que es que importante, Sí. pero no lo es. Al final del día,
sabemos que el creador es nuestro Señor Jesucristo y que, como dice, San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, sin Él, am, no somos nada. Amén. Amén, claro. Algo que me gustó que dijiste es que no tienen la mentalidad en cómo leer la escritura. Y entonces, para entender la palabra de Dios, entonces tenemos que tener esa misma inspiración de Dios, esa misma inspiración con la que escribieron. Y si tenemos esa inspiración, entonces vamos a comprender por qué el Señor dice esto Am y qué acción quiere Dios que hagamos a través de su palabra. Ahora, mi pregunta es, ¿qué relación o qué tienen en común todos los escritores que de la inspiración divina? No sé si me estoy entendiendo, o mejor sí, dicho, amén, ¿quiénes, fueron los que recibieron la inspiración divina? amén. Ajá. Pues, como yo interpreté tu pregunta, lo que tienen en común todos estos autores, y sí es verdad, todos estos libros fueron escritos a diferentes tiempos, en diferentes lenguajes, diferentes culturas, diferentes hombres con diferentes experiencias en su vida. Pero lo que traen igual todos es la fe en Dios. Y tienen el Espíritu Santo que los estuvo guiando en todo eso. Y disculpa, solo en Dios. El Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Entonces, el mismo Espíritu Santo que los guió a ellos nos está guiando a nosotros. Y así igual como los guió para escribir esto, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo para leer las Sagradas Escrituras. Digo esto porque, en estos tiempos, la gente que no está afirmada y no está firme en la palabra de Dios, pues puede ser engañada muy fácilmente. ¿Por qué? Porque hoy en estos días, cuántos no falsos profetas, falsos apóstoles, y dicen que, oh, Dios me habló por este sueño, por esta revelación. Entonces, es necesario entender que la inspiración divina solamente la encontramos en este libro santo. Amén. Amén. Y tengo un verso para confirmar lo que dices. Es 2 Corintios 11:4. Dice, para la honra y gloria de Dios. Porque si el que viene predicare otro Jesús que que el que hemos predicado, o recibiereis otro espíritu de que habéis recibido, u otro evangelio de que habéis aceptado, lo sufriráis bien. O sea, está hablando de personas que se dejan llevar, no están firmes en su fe, y por eso cuando viene alguien a hablar de otra doctrina, de otro Dios, luego se cae, que no tienen el Espíritu Santo, así. Por eso es muy importante pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo. Amén. Sí, también tocando eso, lo de los santos profetas, vemos como la evangelista, evangelistas, ¿no? Como Joe Osteen o Kenneth Copeland, que hablan pura herejía, ¿no? Se va uno, perdiéndose o sea, ah, el evangelio, ¿no? Y la palabra de Dios dice, ¿no? El que predicare otro evangelio, que no es sea anatema, no sea maldito. Quiero encontrar con cosas más que las capítulo 1. Pero sí, y es eso especial. La Biblia claramente dice, ¿no? Que si cualquiera no predicar el evangelio que no se nos dio, o sea maldito. Quiero encontrarlos. Haciendo difícil encontrarle algo. Amén. En lo que lo encuentras, tengo un texto también que apoya lo que acaba de decir hermano Roger, y dice, he aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contarónlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Amén. Entonces, ahora que estoy leyendo, gracias a Dios, ya estoy entendiendo que la palabra que Dios habló a través de sus profetas, apóstoles y a sus siervos, eh, los que escribieron esos libros no dan testimonio del escritor, sino de Dios mismo. Y hay un aprovechamiento. ¿Cuál aprovechamiento? Pues para nuestra alma.
Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos conduce ¿a quién? Pues al Señor Jesucristo. Amén. Sí, encontraste del Sí, aquí en amén. Gálatas capítulo 1 y luego su versículo 8 dice, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces ahí está, o sea, si no están predicando, o sea, el evangelio de Dios, porque yo sé que los televangelistas predican el evangelio fruto de la prosperidad o algo así, no estoy seguro, ¿no? Dice que si tú das, siembras, te va a dar Dios, o sea, riqueza, ¿no? Y entonces, o sea, sabemos que la única riqueza, o sea, que tenemos o no es estar en el camino del Señor Jesús y estar cerca de la relación, o sea, con Él, es, o sea, la riqueza para mí que uno como ser humano debe buscar, ¿no? O sea, el trono del reino de Dios. Amén. Ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿Se puede añadir a la inspiración divina? No. Para que nuestros oyentes sepan. No, porque con Ajá. Apocalipsis, no sé Ajá. cuál Sí, ajá. este capítulo, o sea, no, que cualquiera que añadiere, Fin 22. Amén. Dios, ¿verdad? Sí, al final. 18. 19, 18, 19. Dice palabra de Dios, el 19. Pues, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Entonces, ahí claramente la Biblia dice que no se puede. Ni añadir ni quitar. Ajá. Porque volviendo como decíamos de los ministerios de profetas y apóstoles, esos ministerios ya se acabaron, ya no son para nosotros. Porque si lo vemos con la mente de Cristo, ¿será que nuestro Dios sea como nosotros? Olvidadizos, que diga, voy a mandar a este profeta, a este apóstol, porque se me olvidó poner algo aquí en la palabra. No, todo lo que, así como profecías que ya se han cumplido, también hay profecías que se han de cumplir. Amén. Mm. Eh, Disculpa, quería dar otro punto de inspiración inventada. Mucho de lo que dice la Biblia va contra el hombre, va contra la naturaleza del hombre, como no robarás, no matarás, no no tendrás envidia. Y está nuestra naturaleza enojarnos, hacer cosas sin pensar. ¿Y por qué un humano escribiera eso que va contra el humano? Y como dice, deberemos ayunar. Como humano quiere comer uno, o sea, es evidencia que no fue escrito por la carne, no fue escrito, sino fue por el Espíritu Santo. amén. Y es hermoso el saber cómo este libro es el único que puede cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y no como los demás libros de literatura, Amén. escritores de nombre, Shakespeare y entre muchos, pero en este libro verdaderamente encontramos que Dios, al leer su palabra, al guardarla y ponerla por obra, Amén. nuestras almas pueden ser transformadas por Cristo Jesús. Y sí, hermano, realmente sí, porque o sea, al leer y escudriñar las escrituras, ¿no? Como dices tú, cambia nuestra mente, ¿no? Y la Sagrada Escritura nos dice aquí en 1 Corintios 2, en 16, de palabra de Dios, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Dice, "Mas nosotros tenemos la mente de Cristo". Entonces, o sea, cambia mucho, ¿no? Y también, o sea, los frutos del Espíritu, ¿no? Lo que es templanza, paciencia, benignidad, o sea, sí, o sea, cambia mucho, ¿no? Nuestra forma de vivir, o sea. Amén. Hermana Adriana, ¿tiene algo para agregar? Como que la U quiere decir algo. Está muy callada, hermana. No, pues sí, la Biblia nos enfatiza el mensaje central sobre el amor de Dios, y la justicia de Dios, como decían ustedes, si nos damos cuenta, am, Dios quiere lo mejor para su creación. Empezamos o lo vemos al principio en Génesis con Adán, Amén. que le dio todo Dios a manos llenas, le dio ayuda idónea cuando quiero decir yo que pues no merecemos nada del Señor. Sí. Y también la Biblia de principio a fin, am,
nos dice o nos enseña cómo el hombre una y otra vez, aún teniendo todo a manos llenas, le da la espalda a Dios, ya no sigue los mandamientos de Dios. Y ya entonces cuando empieza la ira de Dios, cuando ven que el plan de Dios es perfecto y su plan de ellos no les funciona, entonces es cuando se arrepienten y regresan a Dios y lo adoran una vez más, pero no sucede una vez con los judíos, sino que sucede hasta personalmente y lo vemos con los apóstoles, lo vemos con Pedro cuando negó a Jesús 3 veces, y él se lo dijo antes de que sucediera, que lo iba a negar 3 veces, y le dijo: "No, Señor, yo no te negaré nunca". Y, y sí lo negó, y se dio cuenta de eso hasta después de que pasó, pero, o sea, el punto es que pasó, ¿no? Que lo negó, y, es un mensaje que, como les digo, que es de principio a fin. Entonces, de principio a fin vemos el amor de Dios una vez y otra vez. Y, también vemos su gracia, Ah, que es, que no la merecemos, pero, am, es importante, poder identificarla, porque muchas veces, am, podemos decir, o cuando alguien peca, le piden a Dios que les perdone, pero a veces caen otra vez en el pecado. Y no es que Dios no nos siga perdonando, sino que nosotros personalmente tenemos que, tener esa convicción que si lo hice una vez, no lo volveré a hacer, le pedí perdón a Dios, pero que ahí quede ese pecado, que no lo sigamos haciendo. Amén, Amén. amén. ¿Qué papel o qué tan importante es la humildad para comprender que la palabra de Dios es inspirada por Dios? pues, yo creo que es muy importante la humildad porque yo soy muy necia, o era, porque estoy trabajando en eso. Pero cuando yo leía las Sagradas Escrituras diría: "Ay, no, no, no". Y porque era mi propio orgullo que no me permitía, y así, es el propio orgullo del humano que dice: "Yo no necesito a Dios, yo lo puedo hacer solo". Pero no, no es así. Esta es nuestra guía para edificarnos, como decía mi hermana Adriana, siempre quiere Dios lo mejor para nosotros porque es nuestro Padre. Y un padre que ama, como dice en la Biblia, un padre que ama reprende. Y es muy importante tener humildad cuando hablas con Dios, porque tú tienes que saber tu lugar, junto a Dios. Él es nuestro maestro. Mm. Y Amén. Sí, vamos tocando sobre la humildad, ¿no? Dice la palabra de Dios también, ¿no? Que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, ¿no? Amén. Entonces, si uno entra con la mentalidad así, ¿no? Pues ya lo sé todo, ¿no? Que me puede ofrecer la vida, ¿no? O sea, yo tengo este conocimiento de esto, del otro, o sea, te va a redarguir la palabra Sí, de amén. Dios, ¿no? Y no solo eso, pero también, o sea, ah, la palabra de Dios es, o sea, como estaba hablando con otros hermanos, o sea, nos saca a la luz, o sea, todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y la palabra de Dios en el Salmo 119, ¿no? Dice: "Lámpara es a mis pies tu palabra", ¿no? Y es eso, debemos de tener la mentalidad de quién nos puede enseñar la palabra de Dios y no, oh, qué sé ya yo de la palabra de Amén. Dios. Amén. Muy, muy hermosa plática y que nos afirma más y valoramos más esta palabra que es inspiración por Dios. Pero antes de despedirnos, sí quisiera que los cuatro amén. diéramos un texto de, pues, de ánimo o de consejo que confirma que la palabra de Dios es inspirada. Miren, yo empiezo y lo encontramos en San Juan 5:39. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué texto quisieran compartirle a a los jóvenes y las personas que nos oyen por este medio? Amén. Sí, segunda de Timoteo 3 dice: "No toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre
de Dios sea perfecto, eternamente instruido para toda buena obra. Amén. Bueno. Y también tiene Hebreos 4:12, ¿no? También porque esa palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que de toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Esos son los dos que tengo yo. Bien. Pues, disculpa, es Isaías 48. Se cae la hierba, caece la flor, mas la palabra de Dios, el Dios nuestro, permanecerá para siempre. Amén. Pensaba en Hebreos 11, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, las demostración de las cosas que no se ven. A veces cuando leemos la Biblia sin entenderla, sin el entendimiento del Espíritu Santo, podemos tomar las cosas literalmente cuando Dios nos habla como en what is it? Metáforas, simbolismo que pues es importante, ¿no? Que tenemos que recordar que la Biblia es inspirada por Dios, entonces Dios nos da todas las respuestas a través de la escritura. Muchas veces dicen, pero es que la Biblia no menciona depresión, no menciona ansiedad. Y no lo menciona por nombre o término médico, pero sí lo menciona en diferentes parábolas y enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Amén. Dios les pague por sus respuestas y esperamos que esta palabra pues y enseñanza pues sea de bendición. Dios les pague, jóvenes, y les seguimos esperando y les seguimos animando a que estén atentos a estas enseñanzas. Gracias y paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.